Vamos a prepararnos para recibir una palabra de Dios en esta hora. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Diga conmigo, varón quieto. ¿Que habitaba en qué? En tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, versículo número 30, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu ¿qué? Tu primogenitura. Verso 32, leemos juntos, 1, 2, 3. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Versículo 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su ¿qué? Su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ok, es una historia que usted conoce, pero solo quiero que vea esto que es importante. Aunque ambos eran hijos de Isaac, ambos tenían una conciencia distinta sobre la paternidad. Es más, no solamente eran hijos, no es que uno fuera mayor que otro y estuviera en una madurez distinta. Solamente había una conciencia distinta acerca de la paternidad. Amén. Uno agradaba al padre porque se dedicaba a la casa de cazar, y el otro agradaba a la madre porque era un varón quieto que habitaba en su casa, en su hogar. Amén. O en los quehaceres del hogar. Pero tenían una conciencia distinta acerca de la paternidad. Uno creía que la paternidad era necesaria, que la bendición del padre era necesaria. Y otro decía que no era tan necesaria. ¿De qué le serviría si como quiera se iba a morir? La primogenitura, ¿qué significa o qué simboliza la primogenitura? El primero que nacía era el merecedor a recibir toda la herencia de su padre, o la mayor parte de la herencia de su padre. El primogénito era el heredero al trono. El primogénito era quien seguía el legado de su padre. Y le responde el que era primogénito, Esaú, le dice a Jacob: ¿para qué me sirve la primogenitura? Dice: ¿para qué me sirve la herencia? ¿Para qué me sirve ser el hijo de Isaac? ¿Para qué me sirve ir a cargo del propósito que Dios le dio a Isaac? Porque tenían una conciencia distinta acerca de la paternidad. Tenían una enseñanza distinta, o una perspectiva más bien distinta acerca del valor de ser un hijo primogénito o de ser un hijo heredero, porque uno estaba concentrado en el futuro y el otro estaba concentrado en el presente. Cuando una persona está concentrada solo en el presente, vivirá para el hoy, pero no para el mañana. Si tú estás concentrado en el presente, vivirás para el hoy y no vivirás para el mañana. Estaré en un trabajo, llegará uno, me ofrecerán 100 pesos más y me moveré. Me ofrecerán otros 300 pesos más y me moveré. Y me ofrecerán otros más y me moveré, y me moveré, y me moveré. Porque estoy pensando en el hoy. El que está pensando en el mañana no ve lo que le ofrece a alguien más. Ve lo que puede obtener si sigue donde está. Ve lo que puede obtener si sigue donde está. Y dice: está bien, quizá acá me ofrecen 500 pesos más, pero aquí voy a aprender un oficio. Porque el que piensa en el futuro se prepara hoy para el futuro. Y el que no piensa en el futuro deja las oportunidades para prepararse para el futuro. Cuando te estás preparando para el futuro y anticipas a lo que va a pasar mañana, no vas a desaprovechar las oportunidades que hoy tienes para crecer. El problema de Esaú, ¿cuál fue? Se concentró en el hoy y no se concentró en el mañana. El punto acertado de Jacob, la ventaja de Jacob, ¿cuál fue? Pensar en el futuro y no pensar en el hoy.
Y se acerca Jacob a Esaú, le dice, véndeme tu primogenitura. Y le dice, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura si como quiera me voy a morir? Y cuando le dice eso, Jacob, no tarde ni perezoso, dijo, júramelo, júramelo que me lo darás. Y Esaú se lo juró. ¿Por qué? Porque Jacob estaba pensando en sus próximas generaciones. Pero Jacob no solamente estaba pensando en sus próximas generaciones, estaba pensando en todo lo que la primogenitura daba. No solamente cuando moría, sino antes de morir. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando llegamos a una iglesia. Que llegamos a una iglesia pensando en el hoy y no pensando en el mañana. Nos concentramos en el hoy. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué me falta hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué me sobra hoy? ¿Qué me falta hoy? Estamos pensando en eso. Pero no estamos pensando en el mañana. No llegamos a la iglesia concentrados en el mañana. Por eso la iglesia pierde su enfoque. Aprende esto. Una persona que es visionaria hacia el futuro es una persona que recuerda y reconoce su crecimiento. Una persona que está pensando en el futuro es una persona que todos los días agradece su crecimiento. La persona que no está pensando en el futuro no puede reconocer su pasado porque no está creciendo, porque no está enfocado en lo que es ni en lo que será mañana. Cuando tú estás un objetivo, lo tienes enfrente, y cuando tú vas a ese objetivo, si yo estoy aquí y mi objetivo es el final de esta tarima, cuando yo voy caminando hacia él y cuando hago una pausa en mi vida, como sé cuál es mi objetivo, también sé cómo empecé. Y puedo ver lo que me falta, pero también puedo ver lo que avancé. Cuando una persona no tiene un enfoque hacia el futuro, ¿sabes qué pasa? No puede darse cuenta dónde empezó. Cuando la persona camina sin una visión hacia el futuro, no puede darse cuenta dónde empezó. Y puede estar aquí y puede estarse quejando porque todavía no llega ahí. Pero no podrá agradecer lo que avanzó porque no se dio cuenta dónde empezó. Y hay veces que va a retroceder un poco por los procesos y va a quedarse aquí y va a seguir llorando porque todavía le falta llegar allá, sin saber que como quiera está alejado de donde empezó. Una persona sin visión, una persona sin futuro, nunca podrá agradecer por lo que ha avanzado. Siempre llorará por lo que no puede alcanzar. Y ahí viene la frustración. Hay personas que no pueden agradecer a Dios por lo que les ha dado, porque nunca han pensado nunca recordaron o nunca ubicaron dónde comenzaron. Y una persona que me dijo, no, pastor, es que yo perdí mi tiempo, yo esto, yo lo otro, pastor, no he podido avanzar, pastor, no he podido llegar a la meta, todavía no soy bendecido. Y le digo, sabes, te voy a recordar un poquito de donde Dios te sacó. Cuando yo te conocí eras drogadicto. Cuando yo te conocí, todos pensaban que no ibas a hacer nada de tu vida. Es verdad, como dijo Pablo, no he llegado a la meta, pero una cosa sé, que prosigo hacia la meta. Prosigo hacia adelante. El problema de las personas que no tienen futuro, el problema de las personas que no miran hacia el futuro, es que jamás podrán dar gracias por lo que han avanzado. El problema de las personas que no tienen visión es que no podrán dar gracias a todos aquellos que les ayudaron a seguir adelante. Y eso fue lo que pasó con Esaú. Esaú no reconoció lo que era la primogenitura. Tuvieron al mismo padre, pero pensaban diferente. Dentro de la iglesia sucede lo mismo. Podemos tener al mismo Dios, podemos tener al mismo Padre, pero todos pensamos diferente. Y todos valoramos su presencia de una manera distinta.
Y todos honramos a Dios de una manera distinta. Porque ser hijo no te garantiza que estés aprendiendo lo que verdaderamente es ser padre. Esaú lo tenía todo. Tenía todo en sus manos, pero no lo valoró. Sin embargo, Jacob sabía lo que significaba ser el primogénito de Isaac. Sabía el honor que había en continuar con el legado de su padre. Sabía el honor que había en continuar con la visión de su padre, con el propósito de su padre, porque el primogénito estaba obligado a eso. Y eso es lo que nos pasa muchas veces dentro de la iglesia. No sabemos el honor que hay en servir al Rey de Reyes. No sabemos el honor que hay en continuar el legado del Rey de Reyes. El deseo de nuestro corazón debe ser el corazón de Jacob. Un corazón que dice, aunque no soy primogénito, deseo ser primogénito. Aunque no soy el responsable, anhelo ser el responsable. Aunque Dios no me hayas escogido a mí, deseo que me escojas a mí. El deseo de nosotros debe ser ese. Que aunque Dios no me ha llamado para servir, deseo que el Señor me llame a servir. El deseo de los hijos dentro de una iglesia debe ser el deseo que había en el corazón de Jacob. Y cuando hay un deseo en un Jacob, provocará que Esaú entregue lo que no supo valorar. Provocará que Esaú entregue lo que no supo honrar. La iglesia debe aprender y entender que es un honor servir a Dios. Y entender que somos hijos. Y que todos somos hijos, pero hay algo que quiero enseñarte hoy. Existen hijos y hijos con autoridad. Y no solamente en Dios, en la vida natural también. Existen hijos e hijos con autoridad. Y con Dios es igual, existen hijos de Dios y hijos con autoridad de Dios. Y Dios desea que tú seas un hijo con autoridad. Un hijo al que se le puede delegar, un hijo al que se le puede entregar. Un hijo en el que se puede confiar. Un hijo al que se le puede depositar algo en sus manos y saber que honrará a su padre sobre lo que pusieron en sus manos. Josué capítulo 24. Bueno, vamos a leer verso número 1. ¿Está listo? Vamos a leer verso 1 para que entiendan nada más el contexto y luego volvemos a verso 14. Dice, reunió José a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Diga conmigo, se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice, ¿quién? O sea, no son palabras de Josué, eran palabras de Jehová. Amén. Dios de Israel. Dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a quienes, a dioses extraños. Está hablando de Egipto. Y empieza Josué diciendo una cosa. Dice, hey, quiero hablar con ustedes. Los reunió a todos y les dijo, imagínense que usted es una de esas tribus. Y hoy yo soy Josué y vengo delante de usted y los reúno y les digo lo siguiente. Escuche, les digo lo siguiente. Hey, tus padres adoraron otros dioses cuando habitaban de aquel lado del río. Tus padres adoraron a dioses extraños cuando habitaron en Egipto. En pocas palabras, tus padres adoraron otras cosas antes, cuando no conocían a Cristo. Y ustedes buscaban a Dios de la manera que ustedes entendían. Yo no sé en qué religión hayas estado alguna vez en tu vida. Yo no sé. Y no hablo de la religión, hablo de la Biblia, porque aún el cristiano también a veces vive en mucha religiosidad. Y él cree que no, él no está en religión y es más religioso que muchas otras religiones. Yo catalogo religión a todo aquel que profesa algo sin saber que está profesando. Para mí, una persona que está en una religión puede estar en una iglesia cristiana estando en una religión. Aunque diga que es un estilo de vida, puede estar en una iglesia cristiana y estar en religión. ¿Sabe cuándo? Cuando practica cosas que ni sabe, nomás porque alguien vio o porque alguien le dijo que tenía que hacerlo. Y por eso nosotros aquí ponemos 2 pantallotas grandes y leemos la Biblia para que vea que no solamente hablo de lo que el pastor quiere hacer, sino de lo que la palabra dice que hay que hacer.
Y cuando uno se acerca a Dios como Padre, no puede acercarse con la intención de solo pedir, sino con la intención también de dar y compartir con el Padre. Porque con un padre se tiene una relación, pero es una relación paternal, no una relación de negocios. Y a veces queremos tener una relación con Dios de negocios, donde yo te adoro y tú me das algo, donde haya un beneficio por lo que yo te doy. Pero Dios no está buscando una relación de negocios. Dios está buscando una relación de padre e hijos. Y hoy Josué viene y le dice el Señor, ahora pues, temed a Jehová y ¿qué? Servirle con integridad. Diga conmigo, servirle con integridad y en verdad. Y dice, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron, ¿quiénes? Vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué más? Y servid a Jehová. A Jehová, versículo número 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué pasa? Serviremos a Jehová. Josué les dice, por eso le digo que era un consejo, no era una ordenanza. Les dice, bueno, y si alguno de ustedes os parece mal, menosprecian servir a Jehová hoy, bueno, les doy un consejo, decídanse ya a quién van a servir. Decídanse ya a quién van a servir. Pero decídanlo ya, les dice Josué. Porque ya estás en bendición. Porque ya tienes casa. Porque ya te di la vida. Porque ya te di generación. Amén. Porque Dios ya te dio hijos. Porque Dios ya te dio bendición. Porque Dios ya te dio un techo. Porque Dios ya te salvó, ya te redimió, ya te salvó, te perdonó, te liberó, ya hizo todo. Necesito que elijas algo. O sirves a tus antiguos dioses o sirves a Jehová. Pero toma una decisión ya. Dice Josué, y desde ahorita les digo, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Verso 16. Entonces el pueblo respondió, escucha, y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres, ¿de dónde? De la casa de servidumbre, en pocas palabras, de la esclavitud. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales ¿qué? Pasamos. Muchos de ellos no pasaron por el desierto, pasaron sus padres por el desierto. De hecho, nadie de ellos pasó por el desierto, solo fueron sus padres los que pasaron por el desierto. Pero dijeron ellos, nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos entre los cuales ¿qué? Pasamos. Verso 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Esta palabra nos enseña lo siguiente. Puedo ser su hijo. Puedo caminar bajo su bendición. Puedo caminar bajo su cobertura y aún así adorar a otros dioses antes que a mi Dios. Hoy Dios te dice, ya te bendije, ya te multipliqué, ya te mostré mi presencia, te mostré el camino, te salvé una y otra vez. Elige a quién vas a adorar. Porque muchos de nosotros seguimos adorando cosas que nuestros padres nos enseñaron a adorar. Ahora hay cosas que nuestros padres nos enseñaron a adorar y no fue porque ellos fueran malos, no, sino porque sus padres les enseñaron a adorar otras cosas. Dice Dios, ¿a quién vas a adorar? Hay personas, y escuche esto, y espero y pueda recibirlo como una palabra de Dios para su vida, porque a lo mejor esperas que yo hoy te levante y te diga, así te dice el Señor. Pero mi trabajo como pastor es orar para darte una palabra que Dios quiera hablarte a toda la iglesia en general.
Y el que la quiera recibir comerá de ella y caminará de ella y verá frutos. Pero hay muchos de nosotros que todavía ponemos a Dios entre nuestros dioses, que todavía estamos eligiendo entre servir a Dios o nuestros dioses. Y nuestros dioses no llevan un nombre de una persona. Nuestros dioses son muchas veces cosas materiales. Hay quienes todavía ponen la familia antes que a Dios. Y dicen, no, es que primero es la familia. No, primero es Dios. Nos lo enseñó a través de Abraham y Isaac. No lo enseñé yo, lo enseña su palabra. Va y le enseña a Abraham, le dice, Abraham, quiero que sepas una cosa, soy yo antes que tu hijo. Le dice, entrégame a tu hijo, Abraham. Y Abraham entregó a su hijo, no físicamente, pero sí en el corazón. Y Dios le dijo, es suficiente, Abraham, así quiero que caminemos de aquí en adelante. Soy yo antes que tu hijo Isaac. Ahora la iglesia es diferente a la familia. Y la iglesia es diferente a Dios. A veces, hay veces que estamos eligiendo entre cómo me siento y Dios. Elige a qué Dios vas a adorar. Un Dios es todo aquello que le quita el primer lugar a tu Dios. ¿Qué le está quitando el primer lugar a tu Dios? ¿Qué está antes que Dios? Amén. Decide a qué Dios vas a adorar. Te voy a dar un ejemplo de que hay veces, pero nuestros padres nos enseñaron a amar otras cosas por encima de nuestro Dios. Es más, amar cosas por encima de las personas. Hay matrimonios que todavía no pueden ser felices por la falta de economía, porque su Dios es el dinero. Porque si sobró hoy, te amo, pero si falta mañana, eres un bueno para nada. Y están amando el dinero antes que a su pareja. Porque cuando hay todo es felicidad, pero cuando no hay enojo, hay tristeza, hay pelea por todo. Porque cuando hay, estamos en el altar alabando y adorando a nuestro Dios, pero cuando no hay dinero, me desanimo y ni quiero ni alabar ni adorar, porque el dinero es tu Dios. Hay ocasiones en que una persona puede sacarte del servicio a Dios. Y tienes un compromiso con Dios. Y has hecho un compromiso con Dios. Y pones a tus padres antes que a Dios. Y pones amigos antes que a Dios. Pones una novia antes que a Dios. Pones cualquier cosa antes que Dios. Y no hemos entendido. Tienes que decidir que Dios vas a adorar. Y no estoy diciendo que lo otro sea malo, lo otro es bueno, pero no puedes poner a Dios por debajo de todo eso. ¿Sabes qué pensó Esaú? Esaú dijo, ¿de qué me va a servir a Dios si como quiera un día me voy a morir? ¿Sabes por qué pensaba esto Esaú? Porque sabía cazar, porque nunca se iba a morir de hambre, porque sabía trabajar, porque sabía hacer lo que Jacob no sabía hacer, porque podía salir y matar el animal que fuera, como fuera y donde fuera, porque él sabía hacerlo. ¿Sabes por qué Jacob quería la primogenitura? Porque no sabía cazar. Y a veces tener más es menos, y a veces tener menos es más. No debería ser. Eso solamente pasa cuando hay una mentalidad que no tiene conciencia de lo que es la paternidad. Pero el que tiene conciencia de lo que es paternidad, cuando tiene más, sabe que puede tener más. Pero el que tiene conciencia de la paternidad, cuando tiene más, sabe a quién tiene que agradecer por tener más. Pero a veces tener más es tener menos. Porque a veces cuando todo está bien es cuando menos buscamos a nuestro Dios. Cuando menos reconocemos, cuando menos damos gracias. Porque a veces cuando estamos tan bien, esas cosas se convierten en nuestros dioses. Y a veces tener menos, ¿sabes qué nos hace? Nos hace ver al Creador y decirle, Señor, ven a mí. Y a veces es la única manera en la que nos podemos mantener al Dios, adorando al Dios. Pero no es el deseo de Dios. Porque Jacob, cuando tuvo más, siguió adorando de la misma manera que cuando tenía menos. Pero hay quienes adoramos más nuestro tiempo que a Dios. Adoramos más nuestra pereza que a Dios. Y hay veces que decimos, no, es que este es el único día que yo tengo para descansar. Y amamos más descansar. Hermanos, 70 años, 80 años comparados con la eternidad no es nada. Vas a descansar toda una eternidad y todavía quieres descansar los 70 añillos que vas a tener.
Y estamos poniendo cualquier excusa por no servirle a Dios. Elige a quién vas a servir. Para usted es muy fácil decirlo, pastor, porque usted está aquí en la iglesia todo el día y porque usted tiene todo el tiempo del mundo, hermano. No. Los que me conocen saben que trabajo y tengo mi negocio. Tengo poco tiempo, pero mi Dios merece mi servicio. Y si trabajo por mi esposa y por mis hijos, tendré que trabajar el doble por mi Dios. Si trabajo por mi esposa y por mis hijos y por mí, tengo que trabajar el doble por mi Dios. Porque decido a quién servir, a mi familia o a mi Dios. El que piensa en el hoy, va a pensar en el disfrute de hoy. Pero en el que piensa en el mañana, piensa en sus generaciones. El que piensa en el hoy, disfruta del hoy. Pero el que piensa en el mañana, pelea por sus generaciones. Pelea por su mañana, pelea por su futuro. El que piensa en el hoy viene y disfruta un culto y se va. El que piensa en sus generaciones viene y no solamente disfruta, adora y sirve a su Dios, porque sabe que mañana vienen sus generaciones y necesitan de la bendición que hoy pueden disfrutar. Éxodo, capítulo 23, verso 2, 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de... Mire lo que provoca servir a Dios. Dios dice una cosa, dice, el que me sirve, el que sirve a Jehová, tendrá aguas sanas, bendecirá tu agua, lo que toque tu agua prosperará. Por eso a veces estamos intentando y no se puede, porque solamente el servicio a Dios bendice nuestro pan y nuestras aguas. Porque esa es la diferencia entre ser un hijo y ser un hijo con autoridad. Para que me entienda, un hijo vivirá de lo que el padre le quiere dar, pero un hijo con autoridad vivirá de lo que el padre le quiere dar y más aparte vivirá de lo que le toca. Un hijo vivirá de lo que el padre le quiere compartir, pero un hijo con autoridad vivirá de lo que el padre le quiere compartir y aparte de lo que le toca recibir. Cuando mi hijo crezca, tomará una decisión: vivir de lo que su padre le quiere dar o vivir de lo que su padre le quiere dar y recibir lo que le toca recibir de su padre. Y cuando mi hijo crezca, si él quiere trabajar conmigo en el negocio, entonces no recibirá solo lo que yo le quiera dar, recibirá más. Y entonces podrá ir y decir, quiero esto, y comprar lo que él quiera. Y eso es lo que pasa con los hijos dentro de la iglesia. Que hay hijos que vienen solamente y dice Dios, solamente te voy a bendecir. Y Dios te bendice y te bendice. Pero hay hijos con autoridad. Hijos que se paran en la brecha, que se pueden parar y decir, Señor, este es el día que hizo Jehová y yo me voy a alegrar porque sé que su bendición estará conmigo, porque tengo la autoridad, porque hoy Dios me va a bendecir, porque hoy Dios me va a multiplicar. ¿Está conmigo? Y cuando uno se para con autoridad, dice Dios, claro, le toca, porque es un hijo con autoridad. Y hay veces que aunque seamos hijos nos vamos a parar y nos vamos a decir, Dios, hoy bendícenos, Señor, hoy bendíceme, que todo salga bien. Y dice, Señor, si está bien, eres mi hijo, te voy a cubrir, te voy a proteger, te voy a bendecir. Pero hay otros hijos con autoridad que cuando oran dicen, shh, mi hijo está orando. Pastor, eso es bíblico, 100% bíblico. La Biblia me enseña que los discípulos tenían autoridad distinta a otros discípulos. La Biblia me enseña que unos caminaron sobre el mar y otros no caminaron sobre el mar. Que a unos se les multiplicaban los panes y los peces y a otros no se les multiplicaban los panes y los peces. Que unos oraban y liberaban y otros venían avergonzados porque no habían podido liberar. Le dijo Dios a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y a veces todos tomamos ese versículo y decimos, su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y clamamos y Dios no nos respondió. Porque eso no era para ustedes, eso era para Jeremías. Y para personas que son como Jeremías. En el camino de Dios hay hijos sin autoridad y hijos con autoridad. Vemos a Tomás como un discípulo de Jesús, pero no vemos a Tomás sanando al cojo que estaba a la puerta de la ciudad. Vemos a Pedro haciéndolo, que también estuvo con Jesús esos 3 años. No hemos decidido a quién vamos a servir. Todavía Dios te habla sobre algo y te resistes. Todavía Dios te dice, hijo, sírveme en esto y te resistes.
Si tú alguna vez has dicho esto en tu oración o has platicado con alguien, no, yo sé que Dios quiere esto de mí, pero es que no sé, tú todavía no has decidido a qué Dios vas a adorar. Todavía no has decidido quién va a ser tu Padre.